Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta capacitación docente el día de hoy. Bienvenidos, profesores. Buenas noches con todos. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra lección el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Ok, bien. Tenemos entonces la motivación en el aprendizaje, ¿correcto? Muy bien. Tenemos aquí la teoría de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, donde claramente esta teoría de las necesidades trata de figurar, pues, cuáles son las escalas de las necesidades del ser humano. Primero, em, están las necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Para entender que lo primero es afirmar la vida, por supuesto, antes de querer eh, por ejemplo, lograr un determinado aprendizaje, un determinado logro, ¿no? Lo primero es afirmar la vida. Sin la vida no se puede hacer nada. Entonces, como la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo como forma de perpetuidad de la especie humana, así como también la homeostasis o el equilibrio en la vida del ser humano. Así también tenemos las necesidades de seguridad, como la seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos. También tenemos la seguridad moral, familiar. Así también, así también tenemos la necesidad de salud, de propiedad privada y por lo tanto, esas son las necesidades de seguridad. Entonces, una vez ello, también tenemos las necesidades de afiliación. Las necesidades de afiliación tenemos que vienen a ser las necesidades de amistad, afecto y también intimidad sexual, ¿no? Como forma de unión, ¿no? Unión íntima, afectiva, ¿no? A nivel sexual afectivo de la pareja. Así también tenemos el reconocimiento. En las necesidades de reconocimiento tenemos el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. ¿No? Miren ustedes en qué parte se viene a desarrollar la confianza, ¿no? O el autorreconocimiento por parte de una persona, casi en la cúspide de las necesidades. Y la autorrealización, pues obviamente cuando ya en la parte de la cúspide de las necesidades, donde se da pues una trascendencia, ¿no? Ante ello, la moralidad, la creatividad, ¿no? Em, Así también la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas. No es como que todos, por ejemplo, ven problemas en una determinada situación, pero muy pocos se atreven a resolver los problemas o a buscar culpables. Entonces, o hay personas que simplemente les cuesta mucho aceptar la realidad e inventan pretextos, ¿no? Así como también personas que juzgan de buenas a primeras a otras personas por su forma de hablar, vestir, etcétera, pero más no se atreven a conocerlas, ¿no? De una forma trascendente. Bueno, entonces ahí tenemos la teoría de la pirámide de las necesidades, ¿no? De Abraham Maslow. Bien, pasamos a la siguiente parte. Ya esta parte concierne a una situación muy, muy importante, donde trata, ¿no? En este caso, los procesos pedagógicos para el aprendizaje.
Y esos procesos pedagógicos para el aprendizaje tenemos en primer lugar la problematización. La problematización aquí se plantea una situación retadora a los estudiantes para enfrentarlos precisamente a desafíos, para enfrentarlos a problemas o dificultades a resolver, ¿no? Y precisamente estas situaciones deben provocar precisamente en el estudiante conflictos cognitivos. O sea, la problematización a nivel del aprendizaje es el inicio, ¿no? Para poder crear, en este caso, ese proceso de desarmonía en el estudiante a nivel intelectual, para que sienta, en este caso, la ausencia de que ciertos conceptos el estudiante necesita para poder solucionar un determinado problema. Y siente que esa ausencia de dichos conceptos, precisamente, este, ausenta, ¿por qué? Porque no puede solucionar el problema, sencillamente, ¿no? Debido a la ausencia de dichos conceptos. Y por lo tanto siente un tipo de frustración, digamos así, no poder resolver el problema y esto va a propiciar hacia un nuevo desencadenamiento en el logro de nuevos conceptos a través precisamente de el proceso de asimilación y acomodación para el logro de los aprendizajes. Luego tenemos aquí en el propósito y organización. Ya el propósito y organización, hablamos de que se comunica el sentido de la unidad y de las sesiones para que el estudiante sepa, en este caso, cómo, cuál es el propósito por el cual se va a tener dicha sesión y unidad de aprendizajes, así como también comprende dar a conocer cómo estos serán evaluados, el tipo de tarea que van a realizar, los roles que van a desempeñar. Entonces, cuando el estudiante conoce esos pormenores, prácticamente mejora su desempeño, ¿no? Mejora su performance en el logro de los aprendizajes, ¿no? Y eso precisamente lo afirma el gran epistemólogo suizo Jean Piaget. Luego tenemos aquí la motivación, interés, incentivo. Entonces, para la motivación ya se despierta y sostiene el interés de los estudiantes por el propósito de la actividad y por las tareas e interacciones que realizarán. Y precisamente para generar motivación a un estudiante, pues se debe generar, en primer lugar, lo que deben hacer, pues generar interés, ¿no? Y también una buena disposición al estudiante para que éste pueda aprender justamente. Entonces, se despierta y sostiene el interés. Sin interés, sin despertar el interés, el estudiante no puede aprender. ¿Por qué? Porque no sentiría una necesidad de aprendizaje, ¿no? Precisamente. Así también tenemos aquí los saberes previos. Los saberes previos aquí ya se activan las vivencias, el conocimiento, las habilidades previas de los estudiantes, así como también en este caso con la finalidad de relacionarla con un nuevo aprendizaje. Entonces, esas vivencias, conocimientos, habilidades, se parten justamente de dónde, de una situación significativa, ¿no? De la experiencia ganada a nivel académico por parte del estudiante. Entonces, esa experiencia va a servir para que el maestro pueda, en este caso, eh, lograr, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a llamarse la exploración de saberes previos, ¿no? Pero partiendo de situaciones significativas, ¿no? Donde el estudiante puede manejar de su propia experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, se activan vivencias de conocimiento, habilidades previas de los estudiantes, ¿no? Con la finalidad de relacionarla con el nuevo aprendizaje. Entonces, así, el estudiante, por ejemplo, ¿no? A través de la lluvia de ideas se puede hacer exploración de saberes previos o a través del completamiento de mapas conceptuales o a través de la técnica del museo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias técnicas de las cuales se pueden utilizar
para el logro de la exploración de saberes previos. Así también tenemos aquí la gestión y acompañamiento, pues donde aquí ya el docente observa y acompaña a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades, lo cual tiene precisamente por finalidad identificar sus dificultades y brindar apoyo en función de las necesidades, en función de los ritmos y también estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, esto precisamente va a ayudar o servir para que en la gestión y acompañamiento pedagógico por parte del maestro hacia el estudiante, va a servir para que el estudiante pueda desarrollar competencias gracias a la guía del maestro, ¿no? Es aquí donde el maestro comienza a desarrollar en el estudiante competencias, ¿no? Aquí en la gestión y acompañamiento. Luego tenemos la evaluación. La evaluación, aquí se brinda, pues, se trata de brindar al estudiante partiendo de una red, con el fin de, haciendo una evaluación formativa, pues se realiza luego de ello una retroalimentación formativa, ¿no? Con el fin de comprobar los avances del aprendizaje y su propósito precisamente es la reflexión. Claro, porque en este caso, en la evaluación lo importante es no es cuánto sabe el estudiante, sino qué es lo que hace el estudiante con el conocimiento, con su nuevo aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, precisamente es ahí donde se realiza una evaluación formativa para valorar los aciertos del estudiante y precisamente, pues, en este caso, reorientar o reconducir al estudiante hacia hacia el logro de los aprendizajes, ¿no? Hacia el logro de los aprendizajes, pero en este caso, eh, este estudiante precisamente em, va a tener una conducción por parte del maestro, pero a través de la reflexión, a través del descubrimiento, ¿no? Y con con sus propias palabras el estudiante va a ir logrando, ¿no? A través y precisamente con las preguntas adecuadas que haga el maestro para que el estudiante vaya descubriendo con sus propios conceptos, con sus propios términos, llegando al aprendizaje esperado, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, la evaluación forma, hay dos clases de evaluación, ¿no? La evaluación formativa es valorar los aciertos del estudiante y reorientarlo hacia una retroalimentación formativa, ¿no? Que se hace a través de la reflexión o el descubrimiento. Pero también en este caso se puede hacer, o a través de una evaluación sumativa, ¿no? Claro que la evaluación sumativa pues viene a ser una evaluación que solamente pues es cuantificar el rendimiento de un estudiante, ¿no? Pero en realidad lo que compete y lo que viene en este caso a tener una gran importancia es la evaluación formativa y la retroalimentación formativa. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí como proceso pedagógico precisamente la motivación y en la motivación pues se genera interés y disposición a los estudiantes, ¿no? Cuando se genera interés, el estudiante tiene prácticamente la atención ganada hacia aquello que le está generando interés y disposición porque tiene prácticamente toda la captación de ese estudiante en querer de manera afanosa aprender. ¿Por qué? Porque hay disposición del estudiante. Así también se generan, ¿qué cosa? Condiciones para el aprendizaje, ¿no?
Y esas condiciones son positivas precisamente porque hay un buen clima, en este caso de aula, ¿no? Y al haber un buen clima del aula, pues precisamente es donde el estudiante puede realizar un buen desarrollo de sus capacidades. Así también esa motivación intrínseca, ¿no? Que parte del estudiante de su necesidad de aprender porque le generaron el interés y la buena disposición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a permitir involucrarse en el aprendizaje, ¿no? Encontrarle significatividad y tener también predisposición para aprender. La predisposición para aprender radica en tener precisamente esa necesidad, ¿no? Esas ganas, ¿no? Este, y sobre todo, tener ese sentido de responsabilidad de querer aprender. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad. O sea, aquello que no me es necesario ni útil, no aprendo porque simplemente no es de mi interés y sencillamente la atención no lo voy a tener ahí. O de repente lo voy a aprender por obligación, pero nada más. Y aprender por obligación las cosas pues no son, ¿no? Precisamente. Como también pues aquí, ¿no? Se generan necesidades, intereses de aprendizaje y por parte del estudiante, hacia el estudiante. Entonces, si se genera interés y disposición en el estudiante, entonces, precisamente como condición necesaria para el aprendizaje, por lo cual es más fácil, miren ustedes, es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro precisamente qué se pretende de ellas y al sentir que con ello cubre una necesidad o un propósito de su interés, ¿no? Repito, es más fácil que los estudiantes se involucren en situaciones significativas. ¿Qué es una situación significativa? Una situación de su entera necesidad de aprender, una situación donde el estudiante demanda este, en este caso, una, un determinado tema para el aprendizaje. Entonces, efectivamente, ahí hablamos de situación significativa porque es parte de su propia necesidad de aprender. Por lo tanto, por lo tanto, también tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Pasamos, que es precisamente viene a ser, y todo ello, ¿qué es lo que va a hacer? Generar condiciones favorables para el aprendizaje. Esa condición favorable precisa la motivación, ¿no? Condición favorable para el aprendizaje. Bien, bien. Pasamos a la siguiente parte. Entonces, si la motivación consiste en generar interés y disposición en el estudiante, entonces tenemos aquí la motivación intrínseca. La motivación intrínseca ya parte del interior de la persona, ¿no? De toda persona, en este caso del estudiante, lo cual precisamente se tiene que lograr, ¿no? En el estudiante competencias cognitivas, pero antes de poder lograr competencias cognitivas, la base fundamental para ello es lograr primero competencias socioafectivas, tanto, es decir, tanto para la participación activa del estudiante, como también aquellos que perciben que tiene, precisamente los estudiantes perciben que tiene sentido para ellos aprender. ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué? Porque
caramba, veo que es necesario o no, o se da, o precisamente, o se crea la necesidad en el estudiante. Entonces, ¿ello qué va a ocasionar? Lograr sus metas de aprendizaje. Entonces, cuando se orienta hacia el sentido de querer lograr las metas de aprendizaje del estudiante, es donde hacia el estudiante se le va, repito, a atender en su participación activa del estudiante, va a percibir él mismo que tiene un sentido para él dicho aprendizaje, ¿no? Porque cubre un aspecto importante de su necesidad intelectual, de su necesidad cognitiva, ¿no? Muy bien. También tenemos la significatividad del aprendizaje a partir del interés y disposición del estudiante. Entonces, significatividad del estudiante, del aprendizaje, por cuándo se vuelve significativo el aprendizaje, cuando se vuelve necesario, ¿no? Y útil para el aprendizaje del estudiante. Entonces, esa significatividad de aprendizaje a partir del interés y disposición del estudiante, entonces tanto el estudiante muestra interés y disposición, ¿no? Disposición porque prácticamente se, se muestra interesado, se muestra prácticamente con toda la atención del mundo hacia ellos. Por lo tanto, es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro precisamente qué se pretende de ello, ¿no? Entonces, es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su interés, ¿no? Se cubre una necesidad o un propósito de su interés. Muy bien. También tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, esa necesidad y propósito de su interés va a volver significativo el aprendizaje. Entonces, favorece la autonomía de los estudiantes también, ¿no? Y su motivación para el aprendizaje. Entonces, cuando se favorece la autonomía, es, perdón, entonces, cuando se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje, es donde se está atendiendo dicha, en este caso, dicha necesidad de aprendizaje. Por lo tanto, también se responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso, ¿no? Más aún si es posible mejorarlas en el proceso. Entonces, em, un estudiante se va a responsabilizar de su aprendizaje si obviamente si conoce cuáles son los criterios a través de los cuales se van a evaluar sus respuestas. Y eso, como dije en el comienzo de esta exposición, va a mejorar la performance del estudiante, ¿no? Va a mejorar su desempeño al conocer el estudiante cómo se va a evaluar el proceso, su proceso de aprendizaje. Así también hay que tener en cuenta que una situación se considera significativa no cuando el profesor, ojo, esto es muy importante, no cuando el profesor la considera importante en sí misma, no, sino que cuando los estudiantes perciben que tiene un sentido para ellos, ¿no? Cuando los estudiantes perciben que tiene un sentido para ellos. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte.
Tenemos aquí el aprendizaje significativo, donde precisamente requiere condiciones, ¿no? Y esas condiciones hablamos de la significatividad lógica, ¿no? De los cuales esa significatividad lógica requiere, ¿qué cosa? Una coherencia, ¿no? A la vez también esa coherencia se va a dar hacia los diversos contenidos disciplinares donde el estudiante está aprendiendo y por lo cual también va a haber una significatividad psicológica, ¿no? Hay un interés lógico porque el estudiante quiere entender, quiere ligar o relacionar la coherencia semántica, ¿no? Sintáctica para poder entender precisamente qué es lo que está aprendiendo. Así también la significatividad psicológica obedece a que el estudiante tiene que darse, en este caso, según su nivel de desarrollo y propiamente también según su interés de los cuales el estudiante demanda. Así también, aparte de la significatividad psicológica, también tenemos la motivación. Y la motivación es una disposición afectiva favorable, ¿no? Y esa disposición afectiva favorable, pues, bien, esa disposición afectiva favorable es tener ganas de aprender, ¿no? Esa motivación intrínseca que tiene el estudiante, ¿no? Disposición favorable, interés del estudiante, ¿no? Precisamente. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Los procesos auxiliares de aprendizaje. Tenemos aquí en primer lugar la motivación, ¿no? Como proceso auxiliar donde dicho proceso auxiliar es complementario para poder lograr precisamente el aprendizaje esperado. Entonces, hablamos de la motivación. Otro proceso auxiliar tenemos la atención. La atención es otro aspecto donde se va a ligar precisamente donde se cubre la necesidad de aprendizaje del estudiante, entonces se va a captar la atención del estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque se está atendiendo el interés de aprendizaje o las necesidades de aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, y a la vez también se, se- se tiene la sutileza, ¿no? A modo intuitivo, inclusive por parte del maestro, pues cubrir, cubrir gran parte de la atención del estudiante, algo que tenga sentido para él, ¿no? Para poder justamente tener su interés, ¿no? Del estudiante hacia el proceso de aprendizaje. Aparte de la atención, tenemos la recuperación y transferencia, ¿no? Donde se trata, pues, aquí de recuperar conocimientos aprendidos y transferirlos de manera adecuada, ¿no? En este caso, de repente el estudiante eh, cometió, entonces, en esa recuperación de los aprendizajes, pues estriba precisamente en por ejemplo, en la exploración de saberes previos, ¿no? Así también en la transferencia de dichos conocimientos, pues, o aprendizajes, estriba en una retroalimentación formativa, ¿no? Pero en este caso, en la forma en cómo va descubriendo los aprendizajes nuevos el estudiante. Así también la conciencia y el control estriba en el reconocimiento, ¿no? En el reconocimiento de los aprendizajes logrados por parte del estudiante, ¿no? Y el control del mismo para querer precisamente lograr nuevos aprendizajes. Y también tenemos el andamiaje, que es el acompañamiento técnico-pedagógico, ¿no? Por parte del maestro hacia el estudiante. Bien,
Bien. Luego tenemos aquí las clases de motivación, ¿no? Tenemos tanto una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. La motivación extrínseca prácticamente modela la conducta o el comportamiento, mientras que la motivación intrínseca brinda satisfacción producida por la conducta. Entonces, la motivación intrínseca, hablamos de una satisfacción producida por la conducta o meta de aprendizaje a lograr, ¿no? Satisfacción producida, repito, por la conducta o meta de aprendizaje a lograr. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Las estrategias para mejorar la dimensión motivacional del estudiante. Y esas estrategias para mejorar la dimensión motivacional del estudiante, tenemos precisamente adecuar las actividades de aprendizaje al desarrollo de capacidades. Entonces, cuando se adecua las actividades de aprendizaje al desarrollo de las de capacidades del estudiante, es una contextualización o adaptación de esas actividades de aprendizaje hacia las capacidades expresas por el estudiante, ¿no? Hasta dónde puede lograr sus aprendizajes, porque hay obviamente un límite siempre. Entonces, ese límite promedio es el que tiene que darse cuenta el maestro. Luego tenemos aquí, pues, también informar los propósitos de aprendizaje con el fin de tener en claro o que tenga en claro el estudiante por qué es lo que está aprendiendo, ¿no? ¿Cuáles son las razones o los motivos por los cuales el estudiante aprende? Así también, así también tenemos conectar las actividades de aprendizaje con los intereses, las expectativas de los estudiantes. Em, estimular también la curiosidad, estimular también la curiosidad, tanto la indagación y también la experimentación de los estudiantes. Esa curiosidad, indagación y experimentación obedece hacia un ámbito donde el estudiante pueda orientarse hacia su propia forma de, eh, en este caso, pues, hacer una autoevaluación de sus propios saberes para poder precisamente descubrir, ¿no? Nuevas formas de aprendizaje. Entonces, la curiosidad, la indagación, la experimentación le van a permitir descubrir ello. También tenemos estimular la disonancia o el conflicto cognitivo, ¿no? La disonancia cognitiva, pues, es un desnivel, ¿no es cierto?, entre las cosas de la realidad que suceden frente a las ideas o pensamientos que tiene la persona, ¿no? Donde en este caso la persona quiere crear digamos, algún pretexto para no sentirse tan mal por la conducta que tuvo hace un momento que va en contra de sus propias, digamos, por ejemplo, valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como persona, por ejemplo, sé muy bien que tuve que cuidarme durante el tiempo de pandemia, usar mascarilla, pero sin embargo, de manera irresponsable salí a jugar un partido de fulbito con mis amigos y sin embargo me olvidé de usar la mascarilla. Entonces, para no sentirme tan mal, digamos, ¿no? Yo comienzo a crear un pensamiento, eh, en este caso un pretexto, ¿no? A crear un pensamiento, digamos, bueno, al final tuve algún día me enfermaré, ¿no? Entonces,
o todos nos vamos a enfermar, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento prácticamente eso es lo que crea la disonancia, ¿no? Cognitiva, precisamente. ¿Por qué? Porque estoy elaborando un pretexto donde no me va a ayudar a mí en nada a poder, digamos, avanzar, ¿no? Simplemente estoy creando un pretexto para sentirme mejor, ¿no? Ahí hablamos de la disonancia cognitiva. El conflicto cognitivo ya es una desarmonía cognitiva precisamente entre los conocimientos previos del estudiante frente a los nuevos conocimientos que exige un problema planteado por el maestro o una actividad eh, o una actividad o una tarea, ¿no? Donde el estudiante tiene que desarrollar. Comentar la significatividad, la funcionalidad y la contextualización de los aprendizajes también de igual modo. Entonces, cuando se comenta la significatividad, funcionalidad y contextualización de los aprendizajes es porque en este caso se da a conocer, ¿no? Cuáles son los propósitos de aprendizaje, ¿no? Que tiene el estudiante para con el tema, así también la funcionalidad de igual modo, ¿no? El cual tiene que tener el estudiante para realizar las diversas actividades de aprendizaje y la contextualización de los aprendizajes precisamente obedecen hacia un proceso de adaptación, ¿no? Del estudiante para con los logros de sus aprendizajes. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí la configuración metodológica de las orientaciones pedagógicas. Las orientaciones metodológicas de orientaciones pedagógicas, tenemos primero, si hablamos de situaciones de aprendizaje, pues tienen que partir de dichas situaciones de aprendizaje, partir de situaciones significativas, ¿no? O situaciones donde el estudiante puede manejar a partir de su propia experiencia de aprendizaje, ¿no? O vivencias, de los cuales dichas situaciones de aprendizaje se dan a través de una situación comunicativa y una situación problemática. Esa situación comunicativa, en este caso, es donde el estudiante, pues, puede dar a conocer, ¿no? Sus diversas interrogantes, preguntas, inquietudes, y la situación problemática es la formulación del problema o de la interrogante donde el estudiante pues demanda aprender. Así también tenemos generar interés y disposición como condición para el aprendizaje, lo cual tenemos aquí la motivación, y esta motivación precisamente hablamos de preguntas y actividades. Entonces, para poder generar interés y disposición como condición necesaria para el aprendizaje, entonces tiene que haber motivación. ¿A través de qué? Preguntas y actividades. Ahí hablamos de lo que se llama pues la lluvia de ideas o también a través de la utilidad del aprendizaje, ¿no? Es decir, esa utilidad, entonces, esa utilidad precisamente que se le tiene que dar al aprendizaje, esa funcionalidad, los cuales va a servir al estudiante poder aprender, entonces, pues se genera una necesidad de aprendizaje, ¿no? Se está generando una necesidad. Así también partir de los saberes previos a través de conocimientos, partir de los saberes previos siempre son conocimientos, concepciones o representaciones donde se realizan preguntas o se realizan actividades o como también tareas, ¿no? Por parte del estudiante para lograr precisamente, en este caso, un avance para lograr un aprendizaje significativo. Bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces aquí, las clases de motivación que tenemos.
son la motivación extrínseca e intrínseca. La motivación extrínseca habíamos mencionado que es modelar la conducta o el comportamiento. Modelar la conducta o el comportamiento. La motivación intrínseca ya hablamos de la satisfacción producida por la conducta o meta de aprendizaje a lograr. Entonces, si el estudiante tiene una meta propia para lograr, ¿no? Y le es muy propicia, entonces el estudiante tiene un motivo para poder precisamente poder lograr un nuevo aprendizaje, ¿no? Tener un motivo siempre. Ok, pasamos a la siguiente parte. Tenemos la motivación en el currículo nacional. La motivación en el currículo nacional obedece a la tener interés y disposición, lo cual permite que se involucren en situaciones significativas, ¿no? Que le permitan saber qué se pretende de ellas y sentir que con ello precisamente se cubre una necesidad o un propósito de su interés, ¿no? Ese propósito de interés del estudiante se va a ver cubierto ¿por qué? Por su propia necesidad de... Entonces, ante ello, pues si se permite que se involucren en situaciones significativas que le permita al estudiante saber qué se pretende de ellas y sentir que con ello se cubre una necesidad o propósito de su interés, entonces automáticamente esto va a permitir consolidar una motivación intrínseca, ¿no? Automáticamente. Así también va a permitir también comprender la significatividad de los aprendizajes acorde con sus necesidades, acorde con sus intereses. Lograr un cambio positivo también, desde luego, así como también lograr la meta de aprendizaje, ¿no? Entonces siempre se logra una con motivación intrínseca, ¿no? Todo ello. O sea, comprender la significatividad de los aprendizajes acorde con las necesidades e intereses de aprendizaje del estudiante y así como también lograr un clima positivo que sea favorable para el aprendizaje del estudiante y también lograr la meta de aprendizaje esperada. Muy bien, todo ello obedece hacia la motivación intrínseca para el aprendizaje. Bien, pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí ya lo que viene a ser el andamiaje y motivación de Lev Vygotsky, ¿no? Tanto lo que viene a llamarse aquí el aprendizaje sociocultural y precisamente este aprendizaje sociocultural obedece al andamiaje, que es un concepto muy utilizado en educación y se basa en la visión constructivista de Vygotsky, con su concepto zona de desarrollo próximo, que trata de la disonancia de lo que el niño puede resolver por sí solo y lo que podría realizar con ayuda o guía o guía de un adulto o persona más capacitada y de esta manera se encontraría su nivel de desarrollo potencial. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Um,
También tenemos que este trabajo cognitivo implicado en la resolución de problemas precisamente ayuda al individuo tanto en el plano interpsicológico, es decir, a nivel social, como también en el plano intrapsicológico, ¿no? Es decir, a nivel individual. O sea, tiene este orden. Primero, en el ámbito del aprendizaje sociocultural, primero parte del ámbito social, ¿sí? De lo interpsicológico, para luego darse hacia el plano intrapsicológico, ¿no? Hacia el plano individual, o sea, social, individual, ¿no? Tiene ese orden. Por lo cual requiere de la persona que va a aprender una conducta activa, ¿no? Una conducta activa y también comprometida, ¿no? Una conducta activa y comprometida. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos también aquí la situación significativa y la motivación. Entonces, como situación significativa, hemos venido mencionando, ¿no? De toda forma en que de la experiencia de aprendizaje que tiene el estudiante para poder lograr precisamente, ¿no? Nuevos aprendizajes, pero partiendo de sus experiencias previas del estudiante, ¿no? Por lo cual, se genera pues interés y disposición en el estudiante, ¿no? Y para ello se necesita generar condiciones para el aprendizaje y esas condiciones del aprendizaje van a favorecer la motivación intrínseca del estudiante, lo cual va a permitir involucrarse en el aprendizaje, encontrarle significatividad y tener predisposición para aprender. Entonces, de esa manera existe lo que se llama, en este caso, bueno, la orientación pedagógica por parte del maestro. Entonces, al generar interés y disposición, y si se genera interés y disposición, esto va a servir como condición para el aprendizaje, entonces, del estudiante, ¿no? Entonces, es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas, ¿no? Al tener claro qué se pretende de ellas, ¿no? Al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello precisamente cubre una necesidad o un propósito de su interés, ¿no? Al tener claro que se cubre una necesidad o un propósito de su interés. Muy bien. Muy bien. Entonces hay favorables para el aprendizaje. La motivación intrínseca entonces es una tendencia a procurar los motivos o intereses personales y ejercer las capacidades propias y al hacerlo precisamente buscar y conquistar desafíos, resolver problemas, obtener una satisfacción o logro personal. Entonces, en la motivación intrínseca es una tendencia a procurar los motivos o intereses personales y ejercer las capacidades propias, y al hacerlo, precisamente buscar y conquistar desafíos, resolver problemas, obtener una satisfacción o logro personal. Siempre aquí, si se intenta resolver problemas, obtener una satisfacción o logro personal, entonces de las emociones positivas, pues se intenta mejorar el clima escolar del estudiante. Ante ello, ante ello precisamente tenemos que el estudiante pues no necesita de castigos e incentivos externos para trabajar. No necesita. No necesita de incentivos externos para trabajar.
No, sino simplemente el estudiante trabaja porque simplemente se cubre un interés de su aprendizaje, ¿no? Se cubre un interés de su aprendizaje y ello precisamente faculta a que el estudiante siga aprendiendo y tenga un alto interés, alto nivel de atención para el logro de sus aprendizajes. Entonces ahí es en donde se está precisamente mejorando este proceso de aprendizaje en el estudiante, ¿no? Entonces el estudiante no necesita castigos, no necesita incentivos, ¿no? Como decir, bueno, si terminas tal tarea, te colocaré un punto adicional en el examen final o algo parecido, ¿no? Sino simplemente el estudiante necesita que se cubra el interés de su aprendizaje, ¿no? Para que así el estudiante sepa precisamente qué es lo que se está pretendiendo lograr con él, porque desde luego el estudiante puede inclusive hasta verse confundido. Ah, bien, por lo tanto es importante esa situación, es importante, ¿no? No necesita castigos ni incentivos, ¿no? Entonces, sino que se siente un condicionamiento, ¿no? Te voy a incentivar, uno está condicionando al estudiante a tener buenas calificativos simplemente porque para que tenga buenos calificativos condicionándolo, no, absolutamente. Bien, entonces aquí la motivación intrínseca se cubre tres aspectos importantes, ¿no? La confianza, la autonomía y el logro de metas. La confianza porque el estudiante tiene la mera seguridad de que pues lo que está aprendiendo le va a servir, ¿no? Entonces esa confianza que tiene en él para poder enunciar sus palabras, sus ideas, darlas a conocer. Esa confianza es precisamente por la seguridad que tiene él mismo para poder enunciar sus ideas. En la autonomía estriba, por ejemplo, en la capacidad que tiene un estudiante para poder deliberar, para poder elegir sabiamente y con conocimiento de causa, ¿no? Las decisiones que él tome, ¿no? Ante la resolución de un problema. Entonces, es fundamental y es vital, ¿no? La autonomía, ¿no? La autonomía se favorece, ¿qué cosa? La autoestima, favorece el trabajo en equipo, favorece el liderazgo, favorece la escucha activa, la empatía, el cooperativismo, etcétera. Muchas cosas importantes. Así como también el logro de metas, pues en el logro de metas ya obedece pues cumplir objetivos trazados, ¿no? Objetivos trazados, ¿no? Que es muy importante. Muy bien. Vamos entonces a ver la siguiente casuística, ¿ok? Dice, Rosario es una docente de tercer grado de primaria que está cansada y que tiene algunos problemas familiares. Últimamente no come y no duerme bien, prepara sus sesiones, pero las mismas no se reflejan en el aula, a pesar de estar bien diseñadas. Por ejemplo, ella llega y pide silencio e inmediatamente coloca el propósito de la sesión, aduciendo que hay que aprovechar el tiempo, da dos o tres indicaciones y forma grupos para que realicen la actividad. Entonces los estudiantes están confundidos. Entonces, ¿qué proceso auxiliar estaría obviando Rosario en el desarrollo de su sesión en la clase? ¿Qué estaría obviando? ¿No? ¿Qué proceso auxiliar? La atención, la motivación, la transferencia o la recuperación.
¿Por qué se crearía? Y acá hay una parte importante, ¿no? ¿Por qué se crearía confusión en el estudiante? Confusión porque el estudiante, en este caso, no sabe cuál es la orientación que está haciendo la maestra, ¿no? O hacia qué está orientando, ¿no? Lo que quiere hacer. Entonces, por lo tanto, el estudiante no se siente identificado con lo que va a hacer la maestra. Es decir, este estudiante no está motivado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería motivación. Sí, la motivación específicamente. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces aquí la alternativa sería la alternativa, claro, sería la alternativa B, ¿no? Aquí. Muy bien, ok, bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, bien. Claudio es un docente de cuarto grado de primaria que se esfuerza por realizar una buena planificación. Sin embargo, cuando los estudiantes son evaluados en situaciones nuevas y o de forma diferente a cómo se han usado hasta ese momento, entonces no obtienen buenas calificaciones. ¿Qué proceso auxiliar de aprendizaje está implicado en este caso? La transferencia, la motivación, la recuperación o la atención. Claro, si el estudiante se evalúa en situaciones nuevas y prácticamente no tiene buenas calificaciones, es porque no se está haciendo bien, ¿qué cosa? La atención, la recuperación, motivación o transferencia. Acá no sería la motivación, ¿no? La recuperación. ¿Qué no se está haciendo bien? Claro, no se está haciendo bien la transferencia, pues. Esto de acá no se está haciendo bien. Esto de aquí, precisamente, ¿no? Entonces, esto de aquí no se está haciendo bien. Por eso es que claramente esta transferencia no se está haciendo bien, ¿no? Entonces, no se está haciendo con el fin de poder ayudar al estudiante a resolver cosas nuevas, ¿no? Efectivamente. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Para crear confianza y expectativas en la motivación de los estudiantes, el docente de nivel primario deberá proponer lo siguiente. Dice, iniciar el trabajo en el nivel de los estudiantes. Alternativa B, modelar la motivación para aprender. Alternativa C, asignar trabajo desafiante de acuerdo al nivel de los estudiantes.
Y alternativa D, asociar las actividades de la clase con los intereses de los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Claro, para crear confianza y expectativas en la motivación de los estudiantes, el docente a nivel primario, ¿qué debe proponer? Iniciar el trabajo a nivel de los estudiantes, modelar la motivación para aprender, asignar trabajo desafiante de acuerdo al nivel de los estudiantes o asociar las actividades de la clase con los intereses de los estudiantes. Efectivamente, ¿no? Si se quiere crear confianza y expectativas en la motivación, el maestro, ¿qué debe proponer? Debe hacer precisamente asociar las actividades de la clase, ¿no? Con precisamente que, ajá, de la clase con los intereses de los estudiantes. Entonces, esto debe hacerlo, precisamente, ¿no? Muy bien, muy bien, bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Isabel de sexto grado de primaria odia la asignatura de matemática. Cuando se pone a estudiar un tema tarda muchísimo y además se lo aprende con gran dificultad. Una amiga le dijo un día que pasara de estudiársela, que ella le dejaría copiarse en el examen. Sin embargo, Isabel le dijo que no, por miedo a que se enteraran sus padres. Podemos decir que Isabel, ¿qué cosa? No está motivada intrínsecamente, está motivada extrínsecamente, o solo le motiva, o solo le motiva otras áreas, tal vez. Claro, si aquí Isabel, cuando se pone a estudiar un tema, tarda mucho, y además se lo aprende con mucha dificultad. Una amiga le dijo un día que pasara de estudiársela, entonces que ella le dejaría copiarse en el examen, y sin embargo Isabel le dijo que no, por miedo a que se enteraran sus padres. Entonces, precisamente es porque Isabel aquí no está motivada, pues, no está motivada precisamente. ¿Por qué? Porque Isabel simplemente aquí, al no estar motivada, quiere decir que tiene toda esta clase de complicaciones, ¿no? Se aprende con gran dificultad las cosas, tarda mucho en aprenderlas, ¿no? Este, entonces, tiene muchas dificultades para aprender. Entonces, no hay motivación, pues, en Isabel, simplemente. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Hay que diseñar las situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta precisamente, teniendo en mente cómo, dónde y cuándo debe recuperar el estudiante lo que ha aprendido, ya que la recuperación será más fácil cuando más se parezcan el contexto de aprendizaje y el de recuperación. Bien,
Entonces hay que diseñar las situaciones de aprendizaje teniendo en mente cómo, dónde y cuándo debe recuperar el estudiante lo que ha aprendido, ya que la recuperación será más fácil cuanto más se parezca en el contexto de aprendizaje y el de recuperación, es decir, ambas situaciones. Bien, cuantas más pistas oportunas, entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Cuantas más pistas oportunas se propongan en ambas situaciones, más fácil será la recuperación. ¿Sí? ¿Tiene que ver con pistas oportunas? No. Cuantos más referentes directos se ofrezcan en ambas situaciones, entonces más fácil será la recuperación. Cuantos más indicios específicos compartan ambas situaciones, más fácil será la recuperación. O cuantos más elementos tenga el estudiante con respecto a ambas situaciones, entonces más fácil será la recuperación. Se trata de más elementos que tenga el estudiante al respecto para ambas situaciones, elementos o indicios. Se trata de indicios específicos, ¿no? Que compartan ambas situaciones. Esos indicios específicos van a servir para ambas situaciones, tanto, es decir, lo que ha aprendido el estudiante y precisamente el contexto de aprendizaje y el de recuperación, ¿no? Ambas situaciones. Bien, entonces la respuesta correcta sería alternativa C, ¿no? La alternativa C, todo ello. Bien, bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Es una condición de la motivación que hace referencia a la curiosidad del alumno y si ésta es mantenida adecuadamente en el tiempo, a fin de que tenga lugar a fin de que tenga lugar el aprendizaje. Claro, la condición de la motivación para sembrar en el estudiante curiosidad, ¿no? Y es mantenida en el tiempo, precisamente viene a ser el interés, pues, mantener interés en el estudiante, ¿no? Eso viene a ser, ¿ya? Bien, pasamos el interés, ¿no? Siempre es importante. Pasamos a la siguiente parte. Dice Sonia, es una maestra de cuarto grado de primaria, muy preocupada por la motivación de sus alumnos y por ello, cuando comienza un nuevo tema, pone un video en clase para presentar los contenidos relevantes de la lección. Al principio los estudiantes respondieron bien, pero ahora no hacen ni caso. Entonces, ¿qué debería haber tenido en cuenta la maestra Sonia? Graduación de la información, debe haber tenido en cuenta la dosificación de las actividades, debe haber tenido en cuenta la diversificación de las tareas o la motivación interna de los estudiantes. Bien, entonces, ¿cuál sería?
Claro, debió haber tenido en cuenta la maestra Sonia lo que viene a llamarse la graduación de la información. ¿Y por qué? ¿Por qué este ámbito, la graduación de la información? Porque precisamente aquí Sonia, preocupada por la motivación de los estudiantes, ¿no? Ya que nos está diciendo aquí preocupada por la motivación de sus estudiantes. Entonces, Sonia lo que está haciendo aquí es precisamente cuando ella comienza un nuevo tema, pone un vídeo en clase para presentar, dice, ojo lo que dice, ¿no? Los contenidos relevantes de la lección. Entonces, al principio los estudiantes respondieron bien, pero ¿por qué ahora no hacen ni caso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que debía haber tenido en cuenta Sonia? Esto precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué la graduación de la información? Porque al principio ya les está dando todos los contenidos que va a tener la lección. Entonces, eso no es la manera de dar a conocer a un estudiante referente a todo lo que tiene que hacer, ¿no? Sino haber tenido en cuenta gradualmente, dándole la información. ¿Para qué? Para que el estudiante vaya descubriendo, ¿no? Porque si no el estudiante precisamente, precisamente, es lamentable, ¿no? O sea, que la maestra dé todo el contenido en un video, porque es lo que van a hacer los estudiantes. Bueno, pues ya saben lo que van a hacer. Otra cosa es que lo enuncie la maestra. ¿Cómo va a evaluar? Es otra cosa. Es muy diferente. ¿Cómo voy a evaluar? Esa es otra cosa. Entonces, entre evaluar y lamentablemente, pues, que la maestra pueda, ¿no? En este caso, este, pueda motivar a sus estudiantes, bueno, pero no es la manera, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería alternativa A, ¿no? La alternativa A. Bien, pasamos entonces al siguiente caso. El caso 6 dice, se dice que los aprendizajes que no se usan tienden a olvidarse más fácilmente. Por lo tanto, la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones que, ojo, se dice que los aprendizajes que no se usan tienden a olvidarse más fácilmente. Por lo tanto, la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones aumentará la calidad con la que podemos recuperarlo y es bueno contra el olvido. Aumentará la frecuencia con la que podemos recuperarlo y es bueno contra el olvido. Aumentará la rapidez con la que podemos recuperarlo y es bueno contra el olvido. Aumentará la eficacia con la que podemos recuperarlo y es bueno contra el olvido. ¿Se trata de qué? ¿De calidad? ¿De qué se trata? ¿De calidad con la que podemos recuperarlo? ¿Frecuencia? Miren ustedes, ¿no? Calidad, frecuencia. ¿Se trata de rapidez o se trata de eficacia? ¿De qué se trata? Precisamente se trata de la frecuencia, ¿no? Entonces, la frecuencia con la que yo puedo recuperarlo, no se trata de la rapidez o la eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque me está hablando aquí de qué? De que los aprendizajes que no se usan tienden a olvidarse. Claro, pues, y esto es lo que respalda precisamente la teoría del olvido de Ernest Ebbinghaus, ¿no? Precisamente, aprendizajes que no utilizamos, es normal que olvidemos, ¿no? Ciertos conocimientos que no utilizamos, lo más probable es que lo olvidemos en un gran porcentaje.
aunque no lo olvidamos del todo, efectivamente, pero sí en su gran mayoría de ellos, ¿no? Olvidamos, pues, ¿no? Claro que sí. Bien, bien. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería, ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería alternativa, alternativa B, ¿no? Esta sería la respuesta correcta. Muy bien. Ok, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí, perdón. Tenemos aquí el caso 9. El caso 9 ya nos habla sobre una situación donde nos dice, es una condición necesaria para fomentar la motivación. Ojo, ¿no? Condición necesaria para fomentar la motivación. Entonces, como condición necesaria, ¿qué decimos? El aula de clases debe estar con una buena organización y sin interrupciones ni desviaciones constantes. Alternativa B, nos habla de lo que los estudiantes deben tener todos sus textos escolares. Alternativa C, los docentes deben de cumplir con planificar sus correctamente con todas sus sesiones de aprendizaje. Y alternativa D, los materiales y recursos de la sesión deberán ser oportunos y que propicien la metacognición. Bien, entonces, ¿cuál será la alternativa correcta, no? Cuando dice es una condición necesaria para fomentar la motivación para el aprendizaje de los estudiantes. Claro, ¿no? Como condición necesaria, pues esta es la respuesta. El aula de clases debe estar con una buena organización, sin interrupciones ni desviaciones. ¿Por qué, profesor? Porque sencillamente el aula de clases que debe de tener, ¿qué es lo que debe hacer para que haya, para fomentar, ojo lo que me pide, fomentar la motivación? Entonces, para fomentar la motivación, lo que se requiere es interés, ¿no? Fomentar interés y buena disposición. La buena disposición estriba en que el aula de clases debe estar con buena organización, sin interrupciones ni desviaciones. Entonces, ¿qué debe haber? El respeto por las normas de convivencia, ¿no? Orden. Entonces, así el estudiante no se preocupa porque sus ideas, sus compañeros se vayan a burlar, ¿no? Por ejemplo. Esto, ¿no? Entonces, claro, esa es la forma de cómo el estudiante va a tener esa tranquilidad, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Ok. Pasamos entonces a la siguiente parte. Y tenemos aquí la última pregunta. Alejandro, docente de cuarto grado de primaria, sí, es la última pregunta. Alejandro, docente de cuarto grado de primaria, utiliza muy bien los procesos pedagógicos en su práctica. Utiliza bien los tiempos y diseña
Actividades pertinentes con uso de estrategias específicas para cada una de ellas. Realiza retroalimentación positiva y evalúa formativamente. Aquí sus estudiantes siempre salen bien en las evaluaciones censales. Usted afirmaría que Alejandro, ¿qué? Hace del estudiante un reflejo de sus actividades y de su metodología de aprendizaje. Hace del estudiante una evidencia de su trabajo y de su proceso de enseñanza. Hace del estudiante un referente de su metodología y de su proceso de formación. O hace el estudiante un protagonista de su vida y de su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer en este caso del estudiante, lo que es, según se está solicitando? ¿No? A ver, ¿qué es lo que nos dice el Currículo Nacional de Educación Básica? El estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, por supuesto, ¿no? Se utiliza bien los tiempos y diseña actividades pertinentes aquí el maestro, con uso de estrategias específicas para cada una de ellas. No, miren lo que nos dice, ¿no? Utiliza bien los tiempos, diseña uso pertinente de estrategias y cada una de ellas realiza la retroalimentación, tanto positiva y evalúa formativamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ante ello, pues, si siempre salen bien en las evaluaciones censales los estudiantes, ¿no? De Alejandro. Entonces, usted afirmaría que Alejandro, ¿qué cosa? Debe ser el estudiante un reflejo de las actividades y de su metodología, debe ser evidencia, el estudiante debe ser referente o debe ser protagonista. Creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Desde luego. El estudiante debe ser precisamente protagonista, pues, de su proceso de aprendizaje. Eso es lo que debe ser el estudiante. Protagonista. Si no es protagonista, acá no interesa que sea reflejo, esto no, ni tampoco que sea evidencia el trabajo del docente. Reflejo de sus actividades, el estudiante no es una mercancía, ¿no? Un producto de una fábrica, algo así, ni tampoco la evidencia de su trabajo, como decir, por mí, mi estudiante, no. Referente de su trabajo, bueno, o sea, como referente de su metodología. O sea, el estudiante construye su propio aprendizaje con la guía del maestro. La guía del maestro tiene que ayudar, tiene que ser propicia para que el estudiante logre. Entonces, efectivamente, por eso es que el estudiante aquí se menciona que es un protagonista de su vida y de su proceso de aprendizaje. Porque ser protagonista, ¿qué se está favoreciendo? A la autonomía, ¿no? La autonomía, precisamente. Entonces, gracias a la autonomía, pues se está, al favorecer la autonomía en el estudiante, esto es lo que debe favorecer, ¿no? Muy bien, maestros. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por por su participación en el día de hoy y aquí será pues hasta la próxima clase. Muchas gracias, profesores, por su participación el día de hoy. Tenga un buen desarrollo de semana y muchas gracias.
Muchas gracias por sus saludos, profesores. Muchas gracias.